Hacia 1852 resultaba prácticamente inexorable que el país iba a decantarse por la forma de organización en base al sistema federal. No solo porque existían pactos preexistentes que así lo habían dispuesto, sino también porque el funcionamiento del país hacia esos años era prácticamente de una confederación. Sin embargo, al no existir un texto constitucional, esta noción no podía plasmarse en una norma de carácter constitucional. La cuestión va a empezar a cambiar el 3 de febrero de 1852. Ese día, en la batalla de Caseros, se enfrentaron, por un lado, el ejército grande, comandado por Justo José de Urquiza, y por el otro, Juan Manuel de Rosas. El triunfo de Urquiza sobre Rosas marcó el fin de la hegemonía del rosismo en la escena política argentina de aquellos años. A partir de ahí va a recomenzar el proceso de sanción de una constitución con un acuerdo, el Acuerdo de San Nicolás. Algunas de las cláusulas del Acuerdo de San Nicolás generaron que Buenos Aires se escindiera de la participación de ese próximo Congreso Constituyente. Y fue así que surgió la Confederación Argentina, que dictó para sí una constitución en 1853. Buenos Aires, por su parte, empezaba a construir una historia como un estado autónomo y separado de la Confederación. Esta situación va a cambiar con las batallas de Cepeda de 1859 y de Pavón, y fundamentalmente con el Pacto de San José de Flores. Este pacto lo que establece es que Buenos Aires se va a declarar parte integrante de la Confederación con la posibilidad de revisar la Constitución que había sido sancionada en 1853. Por eso a nuestra Constitución histórica la conocemos como la Constitución del 53-60, porque fue sancionada por la Confederación en 1853, pero revisada y refrendada por Buenos Aires en 1860, empezando a tener jerarquía superior normativa sobre todo el actual territorio de la nación argentina. Hasta aquí el derrotero histórico que implicó la consolidación del federalismo como forma de gobierno. Las ideas unitarias habían estado plasmadas en dos constituciones anteriores, sin embargo, nunca pudieron ser llevadas a la práctica. Recuerdan que nosotros habíamos hablado de cuáles son las características principales del constitucionalismo: regular las relaciones del poder, limitándolos, y otorgar derechos a la ciudadanía. Vamos a ver cómo inclusive antes de 1860 estas ideas del constitucionalismo estuvieron presentes en los documentos previos a la Constitución. Aquellos que enumeramos como el Estatuto Provisional de 1811, pero también el Decreto de Seguridad Individual, de Libertad de Imprenta, que surgieron en el marco del primer triunvirato, o todos los grandes derechos que consagró la Asamblea del año 13, van a empezar a funcionar, van a empezar a nutrir la parte dogmática de la Constitución. Metiéndonos a analizar nuestra Constitución, esta división entre organizar el poder y otorgar derechos a la ciudadanía, nuestra Constitución lo tiene perfectamente delimitada. La primera parte de la Constitución se la conoce como parte dogmática, es la parte donde están los derechos. Algunos de estos derechos, como decíamos, tienen su raíz histórica allá inclusive por el primer triunvirato. Esta primera parte de la Constitución, esta parte dogmática, tiene a su vez dos grandes sectores. Por un lado, los derechos que están presentes desde 1853, entre el artículo 1 y el 36, y los que fueron incorporados con la reforma del 94, los artículos del 37 al 43. La parte orgánica de la Constitución, la segunda parte, que va a partir del artículo 44, es la que va a establecer la forma de gobierno, es la que va a limitar el poder político, organizándolo y estableciendo cómo va a ser el funcionamiento del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial a nivel nacional y de los gobiernos de provincia. A modo de introducción tenemos el preámbulo, y si ustedes leen el preámbulo van a encontrar cómo se sintetizan todas estas ideas que son producto de la evolución histórica de la Constitución. Nos queda analizar los otros dos conceptos que tiene el artículo 1. El de federalismo le ocupamos todo este tiempo. El sistema representativo prácticamente nunca generó discordia. Es que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes, como establece el artículo 22 de la Constitución. Con respecto
a la república como forma de organización ya estaba presente en la Constitución del 19 y en la del 26. Es cierto que existieron intentos por instaurar monarquías previos a 1819, sin embargo, como bien sabemos, fueron estériles. ¿Cuál es la característica principal de la república? Bueno, una república que se precie tal tiene una serie de características. Una de las más distintivas es el imperio de la ley. Esto quiere decir que va a ser un Estado de derecho, un Estado conformado por leyes. Lo que van a imperar no son los hombres, sino las leyes. Y por encima de las leyes no puede encontrarse nadie. Estas leyes, por supuesto, van a ser producto de la voluntad popular, y esa voluntad popular va a tener mucho que ver con la igualdad frente a la ley para precisamente autonormarse o autolimitarse. Tienen que existir además otras características como la periodicidad de los mandatos, la elección popular de los gobernantes, la publicidad de los hechos de gobierno y la responsabilidad que tienen los gobernantes por sobre las decisiones que toman. Otro elemento distintivo y muy importante es la división de poderes, la estructuración del poder de forma tal de otorgar facultades propias a ese poder, pero también facultades de control sobre los otros dos, y nosotros nos vamos a dedicar especialmente de esto más adelante. Los vamos a invitar a participar del foro, de esta sesión de trabajo, para analizar cuál es la relación entre estos principios republicanos, que nosotros tenemos claramente explicados, si se cumplen efectivamente o no en países que se han inclinado por una organización monárquica, como lo son, por ejemplo, España, Gran Bretaña y Holanda. Así que nos vemos en el foro y la seguimos por ahí.